Bienvenidos todos al primer taller de formación sobre el manifiesto telecomunista. Primero que nada, decir que en concreto se va a hablar de la propiedad digital capitalista. El manifiesto telecomunista es un libro a modo de compilación que creó Kleiner, que es un intelectual de izquierda del ámbito digital. Como explicó Pablo, va a haber este periodo de formación, va a durar más o menos media hora, y después se va a poder debatir, van a hacer las preguntas pertinentes y se va a poder debatir también. Primero que nada, agradecer a todos los que están aquí, a Colectivo Visionancia, que también se ha propuesto a participar y estar aquí y dar la segunda formación también. Quiero decir que se añadió también un poco de información adicional, ya que como es una compilación, puede haber partes del libro que no estén del todo conectadas. Así que bueno. Me olvidé presentarme. Yo soy Diego Bustamante, resido en Argentina. Soy miembro de la Liga Internacional Socialista, de la MST. Formo parte de CIPCOM ya van a ser 2 años. Y este tema es un tema que me apasiona bastante. Es la primera vez que doy un taller. Pero vamos. Para ordenar el tema lo he dividido en más o menos 5 partes. El origen de Internet, la propiedad digital, la condición de la clase obrera en Internet, algunas falsas concepciones y por último el comunismo de pares, que ya sería como una introducción a la segunda parte de la formación. Esto que vemos aquí, que parece como una galaxia, es en realidad lo que se conoce de la extensión de Internet, es decir, cualquier espacio que esté conectado por medio de el protocolo IP está aquí representado. Esto nos da una idea más o menos de la gran extensión que tiene. Como decimos, Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones que están conectados por el protocolo TCP/IP y que de diversas maneras están conectadas en una única red de alcance mundial. Primero vamos a hablar del origen de Internet, cómo se desarrolló, quiénes fueron los primeros nodos, en qué lugar, cómo se estandariza, porque al principio no estaba estandarizado el modelo OSI y su expansión ya de forma mundial. Hay 2 historias principales de por qué se desarrolla la red de computadoras que es Internet. En primer lugar, en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos o el bloque capitalista y la Unión Soviética, donde ya se había lanzado 2 bombas nucleares, era importante crear un sistema defensivo, una red informática que pueda resistir un bombardeo nuclear, ¿no? Y después, la necesidad de aumentar la eficacia del trabajo académico debido al alto coste de las computadoras. En ese momento hablamos de que las universidades tenían 1 o 2 computadoras, no era algo que sea fácil de adquirir. Empezamos por la corporación RAND, que era una organización que su desempeño era unir la planificación militar, la innovación tecnológica y el desarrollo. Se desarrolló en muchas áreas, en particular la espacial, la militar, la telecomunicativa. Y jugó un papel muy activo en el desarrollo de ARPANET. La RAND Corporation involucra a Paul Baran. Y Paul Baran, que era una persona destacada, un ingeniero, ¿no? Él propone como modelo una red distribuida. Luego retomaremos este punto más adelante. Pero una red distribuida consta básicamente de 3 características que por algo él la presenta. Que es que presentaba una eficacia de recursos para unir computadoras, ¿no? En una red distribuida todos los nodos están conectados de igual manera, sin jerarquía, y la información para llegar de un punto a otro
va a recorrer todos los puntos intermedios que necesite. En caso de que algunos puntos no estén desconectados o hayan sido destruidos, se podría ir por una vía alternativa de nodos hacia el mismo fin. Esta idea, que pareció muy interesante, es la con la que se comienza a desarrollar ARPANET, que fue el origen de Internet. No solamente estaba la RAM, también estaba ARPA, que es una agencia de desarrollo de tecnologías no convencionales para su uso militar, también en Estados Unidos. Y ARPA contrata a Lick Leader. Lick Leader era una persona, un matemático, un físico, hablaba mucho también sobre psicología. En su momento la psicología estaba con el estudio, ¿no?, del sistema nervioso, también estaba ligada a la cibernética, entonces eran carreras que se hacían recíprocas. También a Rob Taylor. Ambos, en ARPA, en especial Rob Taylor, que era el que estaba a cargo realmente del proyecto de ARPA, de ARPANET, consigue que las universidades no tenían que trabajar de forma separada para desarrollar una comunicación entre ellas, sino que debían trabajar juntas. Y este es el primer paso para que las universidades se unan. Acá podemos ver cómo los primeros nodos comienzan a desarrollarse con bastante rapidez. En el 69 eran solamente 4 nodos, después más que se duplican un año después. Y ya podemos hablar de una red consolidada en 1977. Algo importante, y eso que también las mismas usinas ideológicas hacen que creamos que Internet es un proyecto únicamente de Estados Unidos y que de ahí se expandió a todo el mundo, y esto no es del todo cierto. La verdad es que la revolución digital comienza en ambos bloques de forma diferente, de forma heterogénea, y también con objetivos diferentes. En particular, en el 62, Titov y después Glushkov impulsarían una propia red informatizada que era el OGAS, que buscaba como objetivo planificar la economía. El OGAS fue desfinanciado en 1970 por la propia burocracia estalinista, que veía esto como una amenaza al control que éste tenía sobre su economía. Pero aquí ya vemos un intento también de crear una red informatizada. Pese a este episodio, luego se generaría una versión un poco más reducida, más escotada, menos ambiciosa, que era la Cadenset. La Cadenset, que comienza a funcionar en el 78, es una red de computadoras de uso civil y académico, al igual que como en Estados Unidos, solamente que con algunos años de retraso. Y en el 82 ya está con su nodo central conectado al exterior. Cada red tenía un modelo diferente. Esto es, si bien todas compartían poder transmitir la información de cierta forma por medio de la red y el cableado, había diferentes protocolos, es decir, diferentes formas en las que la información se le daba órdenes y ejecuciones para que éstas se permitan comunicar. Es decir, hay un lenguaje entre computadoras que permite que éstas se comuniquen y que la comunicación viaje a través de ellas entre los nodos. Bueno, como decimos, el TCP/IP es el más utilizado y el que fundamenta Internet. Y el protocolo TCP/IP es como una especie de tren en el que se van ordenando los datos y le permite una cierta autonomía en cómo la información viaja y cómo se recibe, cómo se enruta. Vendría a ser como el ADN, ¿no? Algo así. Con la implementación del modelo OSI, que acá no lo tratamos, pero sí lo explico, el modelo OSI representó un nuevo modelo del protocolo TCP/IP que implicaba mayor número de capas. Esa mayor cantidad de capas permitió que protocolos que funcionaban diferente se pudieran enlazar en este modelo que era más amplio y permitir la conectividad entre diferentes protocolos. La expansión de Internet
fue gracias al modelo OSI, que permitió conectar a varias partes del mundo, en particular con un impulso en la creación del código HTML y la World Wide Web como el servicio más extendido, y la reducción de los costes de los ordenadores. Ahora vamos a la propiedad digital. Primero vamos a analizar su estructura física, su estructura digital, cuál es la propiedad que existe, y los datos y la privacidad. Antes que nada, vemos que Internet es impulsado siempre por un capital corporativo, así como fue la RAND y fue ARPA por parte del gobierno de Estados Unidos. No fueron las únicas, hubo más, de hecho. Pero bueno, lo concreto es que crear redes, comunicar ordenadores, requiere la necesidad de producir los ordenadores y los medios comunicativos. Es decir, que el mundo digital no es autónomo, ¿no? Sino que tiene una implicación material muy fuerte, y a la inversa, el mundo digital necesita de cierta producción material para su subsistencia y su expansión. En particular, la empresa AT&T, Telephone and Telegraph, que era la que tenía el monopolio hasta 1982, que se separa en las 3 bells o 3 campanas, fue la gran impulsora de Internet, ya que ella tenía el cableado telefónico, el telegráfico. Y vemos también cómo la empresa AT&T también busca, de alguna forma, convertir a Internet en un modelo de negocios. Esto ahora lo vamos a explicar más adelante. Este es un mapa del cableado marino oceánico. Vemos cómo une la mayoría de las capitales del mundo. Pero como hay una gran concentración en Estados Unidos, en Asia, en Europa, son los puntos donde vemos mayor densidad de conexiones. Y cuando hablamos de estructura material de Internet, también lo tenemos que hablar en términos económicos. Y si nosotros comparamos este mapa con un mapa del transporte marítimo, veremos que se parecen mucho. Esto a nosotros nos da la pauta de que Internet obedece las mismas lógicas del capitalismo. Cuando Baran, que lo llama la RAND, él explica 3 tipos de redes. La centralizada, en la que hay un nodo jerárquico y otros nodos que están conectados a ese de forma por medio de su autoridad, ¿no? Es decir, que para llegar a otro nodo tienen que pasar primero por un nodo central. Luego está la red descentralizada, en la que no hay un único servidor con autoridad, pero sí hay servidores con autoridad y que están de cierta forma como que se comparte la autoridad, ¿no? Y la red distribuida, que es la que propone Baran para Internet y la que efectivamente se utilizó, en el que no hay nodos centralizados, todos los nodos tienen la misma jerarquía y forman una especie de mallado o red. El modelo P2P es el de la red original, de la red distribuida que hace Baran con ARPANET, en la que no había condiciones impuestas del capital para generar plusvalía. Esto es, no había computadoras que ejercieran una autoridad de forma irrestricta sobre otras. Sí las había, en el sentido de que había servidores corporativos que sí se manejaban de forma centralizada, pero no era la estructura general de Internet. Es decir, en el Internet primigenio, el ARPANET y cómo este se expande, había libertad de producción, es decir, todos los nodos eran iguales, había una cierta libertad en este sentido. Pero esto cambió con la creación de la World Wide Web, que fue justamente impulsada por los grandes capitales tecnológicos, que implicó crear una red centralizada dentro de la red distribuida. La World Wide Web tiene sus propios protocolos, el HTTP, que es la transferencia de hipertexto, y el HTML, que es el lenguaje de mercado. Y es en este intento de consolidar una gran red centralizada, ya no como
las pequeñas experiencias de CompuServe o AOL que eran ínfimas en comparación a la World Wide Web. Y es aquí donde surge la primera respuesta organizada al respecto. Acá vemos una comparación entre una red P2P y un servidor cliente, un modelo cliente-servidor. Cómo la información puede viajar de forma libre en la red P2P y ya no es libre en el modelo cliente-servidor. Este es el modelo de negocios en el que el servidor tiene los derechos de la comunicación y puede imponer sus condiciones al resto de las computadoras en términos de quién entra, con qué condiciones, qué información debe dejar, etc. Las 4 libertades eran la libertad de uso, la libertad de modificación, libertad de distribución de las copias del programa y la libertad de mejorar el programa y difundir esas mejoras del programa. Vemos un fuerte carácter social y comprometido en el movimiento de software libre. En este momento en el que participan 2 proyectos de red, uno distribuido y uno que tendía a la centralización, tenemos que entender qué pasaba de forma material. Esta libertad de Internet de la red P2P, que era la estructura básica, permitía que cualquier persona con un poquito de dinero se pudiera montar su computadora y pudiera ampliar el acceso a la red y cobrando un poco por eso, ¿no? Pero además de eso, cada proveedor podía crear sus propios servidores corporativos. Podía crear sus propios servidores independientes en contra de los corporativos. Entonces, no había un modelo de negocios establecido. Es decir, cualquiera que quisiera vender un servicio privado tenía que saber que había un servidor que podía ser mucho más económico, que estaba montado en alguien que vivía en Estados Unidos o en cualquier otro lugar y que no había un impedimento material a ello. Cuando hablaba de los servidores centralizados, bueno, como CompuServe, Prodigy o AOL, que implicaban dentro de sí varios servicios como diarios, como correos, etc., generaban una relación de dependencia entre el usuario y el servidor que no estaba generalizada justamente por la existencia de los proveedores independientes. Y para que los grandes servidores corporativos pudieran generar ganancias, había que reformar la Internet. Esa es la conclusión a la que llegaron. En 1996, Estados Unidos permite la compra y privatización de la infraestructura de red. Cada proveedor independiente podía producir y vender su emprendimiento, sus desarrollos, sus innovaciones, etc. Pero se compró más de lo que se podía ofrecer en Internet porque, primeramente, los costes de los ordenadores tampoco eran universalmente asequibles en ese entonces. Entonces estalló una burbuja financiera, lo que generó un capital sobreacumulado, superviviente, que era justamente el capital de las corporaciones que compraron a mansalva infraestructura de red. Es por medio del estallido de la burbuja.com que el modelo de la World Wide Web se hace con un cierto monopolio de la Internet, porque fue desmantelado muchos de los nodos independientes que había de la red P2P originaria. Ese fue el primer paso para que el modelo de negocios se consolide en Internet y todos los proveedores independientes quedaran como una especie de marginalidad material y política. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de la apropiación de la Web 2.0, que es justamente la World Wide Web, en el que está construida con el trabajo justamente del movimiento del software libre, sus innovaciones y desarrollos que promulgaban una Internet libre y generó la Internet no libre. En el sentido de que, por más que los proveedores independientes y los desarrolladores tuvieran
el ímpetu de mantener a Internet sin una fuerte presencia capitalista dependía de las limitaciones materiales de quienes generaban la tecnología y que por ende tenían mucho más capital para intervenir ahí adentro. Acá vemos cómo el trabajo de estos desarrolladores fue apropiado, la propiedad digital. Cuando digo que los derechos de autor son el reflejo de la relación patrón-trabajador, me refiero a cómo estos son en la realidad, cómo son ahora mismo. Y es que el desarrollador, el autor de una idea, de un proyecto, de una obra musical, lo que sea que fuera, no tiene, en general, los medios para reproducir su obra, los medios materiales, el dinero para hacer que su obra crezca o se difunda. Entonces tiene que recurrir al capital de otra persona, generalmente una empresa que se dedica a eso y que compra los derechos de autor. Entonces vemos cómo, así como el trabajador tiene que entregar parte de su trabajo al patrón por no poseer sus medios de subsistencia, lo mismo sucede con los derechos de autor en el entorno digital. La respuesta acá es clara, el trabajo es apropiado por el que tiene el capital. Pero a diferencia del trabajo, la información digital no tiene costes de reproducción. Es decir, si yo quiero reproducir una silla, tengo que implicar trabajo en ciertos materiales con una técnica para reproducir la misma silla. Pero la información digital no es así, reproducirla no tiene costes, simplemente es información y se copia tal cual como está, no requiere un trabajo en sí. Por eso, en, por eso para la reproducción necesitaba leyes propias. Y acá va en relación a lo anterior. Como el copyright es un tipo de propiedad inmaterial, solo se puede ejercer control sobre eso por medios materiales. Por ejemplo, y esto capaz es algo que se veía mucho más a menudo antes, de cuando alguien difundía una obra que se habían vendido sus derechos de autor, por ejemplo musical y tal, podía venir la policía a allanarte la casa y quitarte las copias y los medios para distribuir esas copias, ¿no? Vemos un control material sobre algo que es inmaterial, porque la música que está en una computadora es un medio inmaterial, es decir, son números binarios en definitiva. Luego se podrá reproducir como música, pero no hay un control digital sobre eso, sino un control material, un control político. El copyright es la mercantilización de las ideas, algo tan loco como eso, que hace que los autores compitan entre sí, atomizándolos en su creatividad e impidiendo la elaboración cultural colectiva. Y esto es algo que se ha arraigado mucho en la conciencia de la gente como eh, con ideas puedes volverte rico y como esa idea tiene mucho más peso de que con esta idea voy a mejorar la vida de la gente también. Ante esto, el movimiento del software libre crea su propia licencia por medio del copyright, crea el copyleft, que es como un inverso, básicamente. Es un tipo de derecho de autor que permite de forma libre la copia y distribución, manteniendo las libertades de las copias y los derivados. La primera licencia la escribe Richard Stallman y fue una norma del movimiento software libre. Voy a decir que no es la única copia de este estilo, el único derecho de autor que existe de este tipo, pero sí es uno de los más difundidos, junto con los comunes creativos y otros más. La condición de los trabajadores en Internet. Así como vemos que después de la burbuja.com, la web 2.0 se convierte en una norma. Cualquiera con un navegador ingresa a una plataforma y ya ignoramos precisamente que estamos entrando a un servidor centralizado. Bueno, permitió la apropiación productiva de cualquier trabajo digital. Cualquier plataforma que hoy tenga grandes medios de difusión de masas, como Meta, como Google, YouTube, etcétera, las redes sociales, han hecho de los usuarios generadores de valor de dichas plataformas sin obtener nada a cambio.
Esto lo vemos, por ejemplo, con YouTube. Si vemos el nivel de código de YouTube, creo que son 50 millones de líneas de código. No vale nada en sí. Lo que vale en YouTube son los videos que la gente montó en esa aplicación. Y cómo lo sigue haciendo, con qué razón. O sea, si vemos, por ejemplo, un canal, vemos que un canal tiene una temática y en esa temática va cargando videos y cuando uno está en YouTube busca esos canales y sigue ciertas temáticas y tal. Es decir, el valor de YouTube está en los que han cargado los videos y no en la plataforma en sí. Sin embargo, cuando por ejemplo esas plataformas se venden porque tienen mucho valor, no se le entrega nada a los que han generado los videos o los que lo han montado. Entonces vemos cómo el trabajo de todos ellos ha sido apropiado por una persona o por una empresa. Si bien la socialización fue un componente principal de Internet, el salto lo dieron las redes sociales, porque antes lo que se hacía por correos o foros, de repente se convirtió en una norma social, unir a todos en medio de una red común en la que compartieran sus aspectos de su vida cotidiana. Pero debemos entender que las redes sociales son una plataforma de mercado de la información. Son servidores centralizados que recopilan información de millones y millones de usuarios y las venden a empresas para publicitar sus productos o servicios. Nosotros no somos más que meros categorías de la información. Es decir, si nosotros vivimos en tal país, si nosotros somos de tal grupo político, si consumimos tal cosa, si nos detenemos en tal anuncio o escribimos tales opiniones, todo eso forma una especie de ensamblado de informático que permite que nosotros nos vendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa y quiero patrocinar mi producto en Argentina o en Chile o en España o donde fuera, bueno, van a buscar el usuario acorde a esas características. Esto es algo que no está visto a los usuarios, esto es lo que sucede detrás del telón de las redes sociales. Después nosotros capaz decimos con cierta sorpresa, ¿por qué este anuncio viene justamente cuando yo... ¿Por qué viene a mí un anuncio, no? Y ves como cierta similitud en lo que uno quizás indaga. Por ejemplo, si busco en alguna aplicación de turismo o algo por el estilo, capaz me salten publicidades de ese mismo lugar. Todo esto detrás del telón, como digo. Bueno, estas son las posibilidades de la web 2.0, que está al servicio de la clase capitalista, incluso cuando no nos dice precisamente eso mismo. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, Facebook, veremos una presentación completamente altruista de su propia página y no un modelo de negocios. Vamos a la parte de las falsas concepciones. Como la revolución digital fue un fenómeno entre dos tipos de red, se han colado muchas mentiras como verdades. El primero y el más difundido es que Internet es libre. No, no, Internet no es libre. Primero en parte porque los medios de producción que mantienen Internet, que permiten eh, difundirlo, distribuirlo y usarlo, no son libres. No son libres, lo generan empresas eh, muy capitalistas que generan los componentes, que generan las computadoras, que se encargan del cableado telefónico y demás. Y no son libres para nada. Y lo vemos, por ejemplo, ahora mismo con Elon Musk y su proyecto del Starlink. No es libre, no es libre, no hay decisiones de la mayoría con respecto a Internet. El segundo es que somos todos iguales en la red. Y esto es mentira también, porque nosotros cuando nos fijamos en nuestra información, en nuestro uso, en la red, es completamente manipulado según el servidor al que entremos. No somos todos iguales en la red. Eso es una realidad. El que tiene mucho más capital es completamente impune cualquier cosa que haga en la red.
Hay presos políticos por cosas que se han publicado en la red y muy poca justicia de clase, si lo hablamos en ese sentido. Por ejemplo, surgen ciertos escándalos en Internet, no vemos justicia sobre personas que son influencia en la sociedad, políticos, burócratas, empresarios. Por más que haya mucha información de sus delitos en Internet, no hay justicia social de ningún tipo, no somos todos iguales. ¿Que la privacidad está garantizada? No, no, la verdad que no. La verdad que nuestra información es vendida, no se nos consulta absolutamente nada. Si nos fijamos en los términos y condiciones de cualquier aplicación, veremos primero que son completamente enormes, están hechas justamente para no leerse, eh, y que vulneran completamente nuestros derechos. Internet es un lugar donde la clase obrera tiene la menor cantidad de derechos. Pero la privacidad no está garantizada, y no solamente con respecto a las corporaciones, sino también con respecto a los estados. Cuando se, cuando te lleva preso la policía por algún delito que involucra alguna difusión digital, el Estado o el juzgado puede pedirle a cierta empresa que le dé acceso a esa cuenta para registrar qué es lo que se ha compartido. Y la empresa no va a decir que no. No va a proteger la información del usuario. Prefiere perder al usuario. Está al servicio de una clase social dominante. 4. El trabajo digital carece de explotación. Y esto capaz se vio mucho más en la pandemia. Como con el auge del home office, te lo vendían como una nueva forma de ser tu propio jefe. Y en realidad lo que vemos es que no, y es que el trabajo digital es muy explotado. Depende en qué lugar geográfico puede ser mayor o menor. Si lo vemos en los países tercermundistas, la explotación es total porque eh, hay unos regímenes de trabajo muy autoritarios, en el sentido de que por cualquier razón, cualquier retraso en alguna respuesta, quizás en alguna aplicación de atención al cliente, se te puede penalizar. Cómo se impulsa a realizar jornadas extendidas, etcétera. Que el copyright es justo. Bueno, viene de la mano con esa idea de que uno podía hacerse millonario en Internet y que por eso los derechos de autor son una necesidad. No, la verdad que no, que el copyright justamente reproduce las desigualdades del sistema, porque siempre se va a depender del que tiene el capital para reproducir la obra. Los derechos de autor son vendidos justamente para reproducir la obra. Uno no saca una tajada considerable como para independizarse del trabajo. Y lo vemos, por ejemplo, en cómo algunos autores de libros y tal tienen que hacer cada vez más obras al respecto, o cómo los papers científicos se han vuelto una forma de explotación haciendo que escriban más y más papers. No, el copyright no es justo para nada, necesitamos otro modelo de propiedad digital. Otro mito, quizás ya más por el lado de la cosmovisión de izquierda, es que el software libre no contribuye a las corporaciones privadas. Y esto no es cierto. Es cierto que el desarrollo del software libre ha promovido innovaciones que terminaron capitalizadas por las corporaciones privadas. En parte porque la oposición del software libre era solamente en un ámbito digital y no precisamente en un ámbito político. Esto es una limitación que permitió que a la larga, por medios materiales, esas innovaciones sean apropiadas. Lo mismo que sucedía con el copyright. El copyleft es revolucionario.
Bueno, ciertamente es más de izquierda que el copyright, totalmente, pero no es revolucionario todavía porque no permite una exclusión de la plataforma de negocios. Es decir, mientras no se tenga control de los medios de producción de Internet, no va a haber forma de... Sin un control de la tecnología no puede haber una propiedad que de por sí eh, permita romper esa barrera material. Y el 8, que no está precisamente en el manifiesto, pero creo que era importante, que Internet no tiene un impacto ambiental. No, esto tampoco es cierto. Internet tiene un muy fuerte impacto ambiental. Cuando vimos, no solamente en términos de dióxido de carbono emitido, tenemos que entender que cada computadora necesita Internet, necesita electricidad, quiero decir, y si tiene electricidad se genera de alguna forma, y muchas de las formas en las que se genera esa electricidad es de forma contaminante, entonces ahí ya hablamos de una huella de carbono. La obsolescencia programada de los ordenadores también impacta ambientalmente. El cableado marino oceánico también impacta de forma ambiental. Entonces no, eso tampoco es cierto. Lo que plantea Kleiner es el comunismo de pares, que era la relación primigenia que había en Internet en el que, así como todos los nodos de esa red eran iguales, las personas que estaban en esa red también eran iguales, que limitada por la producción material de ese mundo digital, sí brindaba un espacio para una política radical de izquierda, pero en ese momento la izquierda todavía no se había podido crear una agenda digital revolucionaria. Hoy, que es mucho más difícil ya que está montada la web 2.0 sobre la estructura distribuida que ha sido desmantelada después de la burbuja.com, se plantea el comunismo de riesgo. Comunismo de riesgo es una idea de Kleiner que plantea que Internet es un espacio de disputa política que trasciende la propia Internet, que un programa revolucionario de la clase trabajadora contra el sistema capitalista necesita una política revolucionaria en Internet también. Esto es buscar todos los nodos, ¿no?, de la realidad en el que se reproduce eh, las desigualdades y combatirlas. Si nosotros ignoramos tener una política revolucionaria en Internet, estamos dejando que el trabajo digital de los desarrolladores, de los que crean contenido, etcétera, siga siendo apropiado y por ende que carezcan de un programa y puedan contribuir a la lucha por la emancipación. Dije que iba a hablar nuevamente de la ATT. La ATT se encargó de construir la infraestructura de comunicaciones del resto de América, vendiendo sus materias y sus servicios, de forma condicionada obviamente, como cualquier multinacional, y boicoteando cualquier intento de independencia comunicativa de las naciones. Esto es algo no menor, porque cuando analizamos, por ejemplo, la experiencia del gobierno de Allende en el gobierno de la Unidad Popular en 1970, que presentó una serie de estatizaciones de industrias, muy fuerte con la creación de la Corfo, eh, también incentivó una mayor participación ciudadana y una autonomía telecomunicativa, ya que todas las comunicaciones pasaron a ser del Estado. Eso le declaró la guerra de forma directa a la CIA y la propia ATT, que fueron los que le financiaron el golpe de Estado en el 1973. ¿Pero en qué consistía esto? Tenemos algunos artículos en CIPCOM de lo que fue el CiberSyn, ¿no?, un proyecto para la planificación económica informatizada en tiempo real que desarrolló Stafford Beer y Flores, que permitía que cualquier estación, que haya estaciones de telecomunicación, de teletexto, en las diversas fábricas y algunos nodos populares,
pudieran entregar información que ésta iba a ser centralizada en una oficina gubernamental y que permitiría una mayor organización de los recursos existentes. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando los trabajadores del transporte le hacen una huelga al gobierno. El gobierno, por medio de esta red informatizada, puede garantizar la entrada de comida a las ciudades, yendo por lugares donde no estaba montado el bloqueo. Pero no solamente quedaba ahí el proyecto cibernético del gobierno de Allende, sino que también buscaba mayor participación ciudadana en el sentido de que se tomen decisiones en tiempo real. Es un proyecto que quedó inconcluso con el Cyberhunt, un modelo que permitía que cada ciudadano tenga un dispositivo y tome decisiones gubernamentales. Un modelo de democracia directa. La emancipación por medios telecomunicativos. Esto es algo que nosotros nos toma nuevamente en esta tarea actual. Hay un nodo común, entre la planificación y la telemática. La planificación socialista e informatizada requiere de una estructura de red física y digital. Y una estructura de red no puede garantizar libertad ni integridad social sin una planificación racional. Necesitamos dos proyectos: planificar los recursos, la economía, con una política social, con un gobierno obrero, pero también con una red digital, con una estructura telemática que sea autónoma. Y la historia nos demuestra que cualquier uso radical de la telemática, ya sea por ejemplo en la Unión Soviética, con la creación del OGAS, fue desmantelado, o en el cibercine de Allende, nos va a propiciar muy fuertes enemigos, porque justamente lo que está en cuestionamiento ahí es crear un nuevo modelo que permita sustituir al mercado como regulador social. Hoy las condiciones materiales para una planificación informatizada están más que dadas. En toda parte del mundo existen redes telecomunicativas. Esto es algo que antes no sucedía. Entonces, es el momento de desarrollar la alternativa. Necesitamos unir la planificación y la telecomunicación para desarrollar un programa político holístico que desarrolle todas las tareas que necesitan hacerse para sustituir al mercado como un regulador social que solamente puede traer la barbarie.